En dos ocasiones, a lo largo de mi ministerio de consejería, en muchos años de dar consejería para matrimonios, me encontré con personas que me dijeron casi las mismas palabras. Si Dios diseñó el matrimonio, Él debe ser cruel. Y eso en verdad refleja lo que está pasando en nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra cultura piensa que el matrimonio simplemente es desagradable. No es secreto para nada que el matrimonio está desapareciendo en los Estados Unidos en este tiempo. Y con frecuencia, desde hace muchos años he orado que el Señor restaure una cultura del matrimonio en los Estados Unidos. Ciertamente no vivimos en una cultura de matrimonio donde el matrimonio es visto como algo positivo en los Estados Unidos. Nuestro tema ahora es los propósitos del matrimonio. Y lo que con frecuencia le digo a las personas que dicen esa línea de que si Dios diseñó el matrimonio debe ser el cruel, es que el problema no está en el diseño, sino que es la forma en que usamos esta herramienta. Permíteme darle una ilustración. No hay nada de malo con el diseño de Dios. De hecho, creo que las obras de Dios funcionan tal como el arquitecto las diseñó. Funciona de maravilla si seguimos los planos, pero estamos construyendo la cosa de forma equivocada, ignorando sus planos, y convertimos el matrimonio en una cosa que nunca fueron el propósito de Dios. Esa es la razón por la que existen abusos en el matrimonio. Aquí hay una ilustración para usted. Cuando estaba en el bachillerato tenía un excelente trabajo. Me encantaba porque podía estar fuera en el aire libre, y el dueño, que tenía el asilo de ancianos más grande de la costa este, me contrató para que fuera su jardinero privado. Tuve la oportunidad de trabajar afuera durante el verano. Trabajé para él 60 horas por semana. Tenía que cortar el césped, adornar los jardines y sacar las malas hierbas, sacar las malas hierbas y sacar malas hierbas y sacar malas hierbas. Una vez él me pidió que desarrollara una nueva área en su jardín, y en esta área había muchas piedras en la tierra, así que instalamos un enorme sedazo y yo lanzaba la tierra al sedazo. Las rocas caían ahí, pero la buena tierra pasaba por el sedazo, y usábamos la buena tierra para armar un hermoso jardín de flores en esta área en medio de los árboles. Como estaba en medio de los árboles, había muchas raíces en el suelo de esta área, y me cansé de dejar el rastrillo para tomar la pala o el pico para deshacerme de todas las raíces que había en esta área. Él quería que me deshiciera de las raíces para que salían a la superficie una capa de 15 a 20 centímetros de buena tierra. Así que estaba usando el rastrillo de piedras para remover las raíces. Esto fue un sábado. Mi jefe no estaba en su oficina los sábados, sino que estaba observando desde la casa. Pero yo no me di cuenta de eso. Entonces yo tomaba su rastrillo y daba de golpes en el suelo con su rastrillo para arrancar las raíces con el rastrillo, con toda mi fuerza. Y normalmente era un hombre muy amable. Solo dos veces en los 2 años que trabajé con él lo recuerdo enojado, y esta fue una de esas oportunidades. Él salió enfurecido de la casa. Era un hombre bajito. Levantó la mirada para verme y empezó a darme la cantaleta de: ese rastrillo no fue diseñado para lo que tú estás haciendo. Vas a romper mi rastrillo. Use la herramienta apropiada. Con el paso de los años, al meditar en esta afirmación, si Dios diseñó el matrimonio, Él debe ser cruel, como dicen, creo que la gente está usando la herramienta de un modo equivocado. El diseño no tiene nada de malo, el plano no tiene nada de malo, sino que nuestra cultura está abusando del matrimonio. Vamos, si hoy podemos volver a los planos y pensar en cuál fue el diseño de Dios para el matrimonio. Para mí, en énfasis será, puesto que trabajo con estudiantes universitarios y estoy muy interesado en ayudar a las personas a que tomen decisiones sabias sobre su pareja y que se preparen correctamente para el matrimonio. Lo que voy a hacer mientras explico el tema es enfocarme en las aplicaciones sobre cómo podemos ayudar a los jóvenes a tomar decisiones sabias para que elijan una pareja. ¿Qué clase de preguntas deberían hacer? Porque esto es algo crucial en nuestra cultura actualmente. ¿Cómo tomar una decisión sabia al elegir una pareja? En sus notas, bajo la introducción, dice:
Para edificar su matrimonio en un fundamento bíblico, una pareja debe estar comprometida a cumplir los propósitos de Dios para el matrimonio. No voy a ahondar en todas estas razones comunes para las que la gente se casa. Probablemente usted pueda agregar todo tipo de cosas a esa lista de por qué la gente se casa. Solo quisiera comentar un aspecto, es la idea del alma gemela en nuestra cultura. Permítame darle alguna advertencia sobre la idea del alma gemela. Piensen lo que queremos decir el alma gemela. Tengo que encontrar mi alma gemela. Es como Anna Green Gables. Tengo que encontrar mi espíritu afín. Y solo existe una persona correcta en el mundo entero que vamos a tener que tener esa química perfecta. No seremos la combinación perfecta y encontraré a mi alma gemela perfecta. Sigo las tendencias en los matrimonios y hay un reporte anual. Quizás habla de esto de vez anterior, llamado Reporte del Estado de Nuestras Uniones, que solía ser publicado por la Universidad de Rutgers. Ahora lo publica su arquirrival, la Universidad de Virginia. Perdón, no pude evitar un poco de humor. Bueno, su nombre es National Marriage Project, el Proyecto Nacional del Matrimonio, y cada año sacan el reporte Estado de Nuestras Uniones, que es un reporte secular de lo que ha pasado en las tendencias matrimoniales en los Estados Unidos durante el último año. Vale la pena leerlo, es gratis y sale a fines de junio, inicios de julio cada año. En 2005 tenían exactamente la misma frase y me pareció muy interesante, especialmente porque tiene que ver lo que hago como un consejero bíblico. Decía, los estadounidenses están buscando una unión espiritualizada de almas. No fueron creyentes los que publicaron esto, es un reporte secular diciendo que los estadounidenses están buscando una unión espiritualizada de almas, una alma gemela. Ahora, pensemos en esto un momento y luego veamos qué fue lo que Dios realmente diseñó. Estoy buscando a alguien en mi vida, una unión espiritualizada de alma, mi alma gemela, alguien que sea mi roca, la medida perfecta para mis necesidades. Piensa en lo que estás haciendo con esto. Pone a una persona en un pedestal. Pone a una persona tipo Génesis 3 en un pedestal y jamás podrá vivir a la altura de todas estas expectativas que ponemos en ella. Yo necesito a mi esposa, pero permítame tratar de ilustrárselo. Necesito a mi esposa como una roca en mi vida, pero necesito al Señor como la roca en mi vida. Si tratara de convertir a Rose en la roca en mi vida, la estuviera poniendo en un pedestal y ella jamás podría vivir a la altura de todas esas expectativas. Creo que ese es un tremendo peligro que existe en este tiempo, que la gente busca la persona perfecta según la medida de sus necesidades, esa persona que será su alma gemela perfecta. Es muy útil para un joven que está eligiendo a su cónyuge darse cuenta que todo ser humano que tiene frente, que está viendo, vive en una resaca de Génesis 3. Todo el mundo tiene una resaca de Génesis 3. Yo estoy infectado, usted está infectado. No existe tal cosa como un alma gemela perfecta. Simplemente no puede existir en el mundo en que vivimos. Ahora, analicemos los propósitos bíblicos. Y tengo aquí 6 factores diferentes y voy a tratar de darles algunas aplicaciones de estos factores como conclusión. Entonces, el propósito número 1, y básicamente veremos Génesis 1 y Génesis 2, así que pueden abrir su Biblia en Génesis 1 y Génesis 2, y lo que me gustaría hacer para comenzar es que voy a leer estos versículos tan cruciales. No voy a abordar el tema de... me refiero a que esta charla podría ir en todo tiempo de direcciones distintas. Podríamos hablar de unión libre, podríamos hablar de homosexualidad. Hay toda clase de direcciones diferentes en las que podría ir esta charla debido a lo que está ocurriendo en el matrimonio en los Estados Unidos. Pero no vamos a quedar en lo general, en los propósitos. Nos vamos a quedar en esos propósitos generales. Pero permítame hacer esta afirmación a pesar de que acerca de la homosexualidad. A pesar de que la homosexualidad no es mencionada en
Génesis 1 y 2. Génesis 2 es definitivamente el pasaje más importante en la Biblia que aborda el tema de la homosexualidad. Y esta es la razón, porque Génesis 2 nos dice que los propósitos de Dios para el matrimonio, y sé que he oído esto antes, pero es Adán y Eva, y no Adán y Evaristo. Génesis 2 deja muy en claro cuáles eran las intenciones originales de Dios para el matrimonio. Entonces creo que a pesar de la homosexualidad ni siquiera se menciona en Génesis 2. Está echando los cimientos en Génesis 2 para saber qué es lo que el gran diseñador, el gran ingeniero del universo diseñó para el matrimonio. Génesis 1 y 2, y lo dejan muy en claro, y esto es lo que voy a hacer. Voy a leer los versículos del 26 al 28 y luego me voy a saltar hasta el capítulo 2 para comenzar con los versículos 18 hasta el fin del camino, solo para seguir el hilo de pensamiento de cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Génesis 1, 26, 27 y 28. Y dijo Dios: hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados de toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra. Sobre la tierra creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahora nos vamos a saltar hasta el capítulo 2 y vamos a empezar en el versículo 18. Y el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre los llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado, él formó la mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: wow. No, eso no fue lo que dijo. Pero eso es lo que el hebreo enfatiza. Dice: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Está de acuerdo conmigo que estos versículos son cruciales para nuestra cultura actual? Nos dan el plano de Dios para el matrimonio. Propósito número 1, compañerismo. Mire el capítulo 2, versículo 18. Esto es alentador, y luego tengo una advertencia para usted mientras vemos cada uno de estos factores. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hablemos sobre esa frase, no es bueno, por un momento. Regresemos al capítulo 1 y mire el versículo 10. Esta es la primera vez en la creación que Dios dice que algo no es bueno. Damas, lo que estoy a punto de decir realmente les va a animar en este día. Dios dice: es bueno, capítulo 1, versículo 10 dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamas mares, y vio Dios que era bueno. A lo largo de la creación dice que era bueno, y no piensa en Génesis 1 y 2 como una cronología, capítulo 1 y luego el capítulo 2. El capítulo 2 es una expansión del sexto día de la creación. Aquí tenemos en el sexto día de la creación, Dios ha creado al hombre. Cada día dijo: era bueno. Pero ahora el hombre está solo, y por primera vez Dios dice: no es bueno. Entonces, ¿qué pasa con la creación? Al final de capítulo 1, Dios dice, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho. Eso sería después de que Eva fue creada. Recuerda que el capítulo 2 habla del día sexto, que está al final del capítulo 1. Dios ve todo lo que había hecho, que incluye a la mujer. Y después de que la mujer fue creada y se instituyó el matrimonio, ahora Dios puede decir:
He aquí que era bueno en gran manera, damas. ¿No les hace eso sentir bien este día? Ustedes son la corona de la creación y luego Dios hace el matrimonio, instituye el matrimonio y dice que es bueno en gran manera. Pensemos ya un poquito más en esto. Me encantaría la forma como lo dice Jay Adams. La definición que él usó hace muchos años de lo que es el matrimonio, y voy a desarrollarlo un poco. Dice que el matrimonio es un pacto de compañerismo. Es un pacto de compañerismo. Dios dice así: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Le haré una ayuda idónea. Permítame hacerle una advertencia. Quiero advertirle que no lea soledad en este pasaje. Eso no es lo que dice el texto hebreo. El texto hebreo no dice soledad. El texto hebreo dice literalmente: no es bueno que el hombre esté sin compañía. Puede pensar en las implicaciones de esto. Me cuesta mucho creer que haya habido soledad antes de la caída. La soledad suena como algo que surgió después de Génesis 3 y del pecado. Y me cuesta mucho leer vacío, necesidad en el capítulo 2, cuando la caída ni siquiera ha ocurrido. Entonces, fuimos creados para estar en relación. Escuche cuidadosamente lo que voy a decir. Fuimos creados para estar en relación, pero el pecado lo ha distorsionado y lo ha convertido en necesidad. Adán fue creado como un regalo para Eva. Eva fue creado como un regalo para Adán. Ambos fueron creados para tener una relación perfecta con Dios, pero esta carecía de necesidad. En el capítulo 2 no existía la necesidad antes de la caída. Ese es el resultado del pecado y de la maldición del pecado. En el menudo que yo le quiero decir: necesito que seas esto para mí, y puede pensar en algunas implicaciones de ello. Ahora desarrollemos la idea del compañerismo. ¿De dónde sacó la palabra compañerismo? Abra conmigo la Biblia en Proverbios capítulo 2. Y al describir el matrimonio en el Antiguo Testamento, tanto en Proverbios 2, y no tenemos tiempo para ir al otro pasaje, pero Malaquías 2:14, así que Proverbios 2:17 y Malaquías 2:14, ambos usan la palabra compañero cuando describen el matrimonio. Entonces, Proverbios capítulo 2, de por qué Dios está en contra del adulterio. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 2 y lo que Dios dice al de la mujer que rompe su pacto matrimonial. Proverbios 2:17. Voy a comenzar en el versículo 16 para que no se pierda el hilo. Ella te liberará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja el compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Ahí tenemos esa idea. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio bíblicamente es un pacto de compañerismo. La palabra compañero aquí y en Malaquías 2:14 no es otra que la palabra hebrea para amigos. Esta persona es un amigo más íntimo y cercano, su compañera. Entonces pregunto, mientras avanzamos por cada uno de estos factores, voy a plantear algunas preguntas que podemos hacer a los jóvenes. ¿Esta persona es su amiga? ¿Es esta persona en primer lugar su amiga? Si está considerando a esta persona para casarse, ¿es esta persona su amigo, su amiga? ¿Por qué es tan importante? Porque no es así como empiezan muchas relaciones actualmente. Muchas relaciones simplemente se basan en lo sexual, se basan en la atracción física y no se tratan de ¿somos amigos? ¿Estoy comprometido con esta persona como amigo? Me gusta el cuerpo de esta persona, me gusta cómo me hace sentir. Entonces, una pregunta básica sería: ¿es esta persona mi amigo? El matrimonio es un pacto de compañerismo. Un último comentario antes de avanzar al siguiente factor: el completarse y asegurarse de anotarlo como revisarlo en otro momento. Malaquías 2:14 usa la palabra compañero y usa la palabra pacto para referirse a los hombres de Judá que están dejando a sus esposas porque Dios está tan molesto. Es porque están rompiendo el pacto que hicieron con su compañera.
Un último comentario sobre los dos grandes mandamientos. Por favor, piensen en los dos grandes mandamientos en toda esta idea de cómo pensemos en cuál es el rol de otro ser humano en mi vida. No puede ser, los dos grandes mandamientos son: amarás al Señor con todo tu Dios, alma, mente, fuerza y corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para resumirlo, amar a Dios y amar a otros. No puede ser amar a Dios, amar a otros. No puede ser así. No funciona. Tiene que ser amar a Dios, amar a otros. Bíblicamente, si tengo alguna otra cosa en el mismo nivel que la relación con el Señor, ¿qué tengo en mi vida? Idolatría. No puede tener algo más al mismo nivel. Dios tiene que ser la roca, aunque la otra persona es una roca en mi vida. Amar a Dios, amar a otros. Ahora, avancemos al segundo factor: completarse. Vaya, esto sí es controversial. Génesis 2. Volvemos a Génesis 2:18. Esto es controversial en nuestra cultura en este momento. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Última frase: le haré una ayuda idónea. Ayuda idónea para él. Ayuda idónea para él. Conversemos de esta frase controversial y qué es ayuda idónea. Aquí hay un par de palabras que puede anotar para un posterior estudio y luego me gustaría recomendarle un libro. El movimiento de consejería bíblica es complementario. Es en su visión de su esposo y esposa, no es igualitario. Y si eso no tiene sentido para usted, estas son algunas lecturas complementarias para que investigue un poco más. Este es un conflicto importante incluso dentro de la iglesia evangélica, y el complementarismo versus el egalitarianismo. John Piper y Wayne Grudem escribieron un maravilloso libro que podemos usar llamado Recovering Biblical Manhood y Womanhood, a cómo recuperar la masculinidad y feminidad bíblica. Es como de este grueso, no es el tipo de libro que puedes sentarte y leerlo fácilmente. Es un libro que puedes usar como referencia para pensar en los roles de hombres y mujeres y todos los temas controversiales. Recovering Biblical Manhood y Womanhood. Pensemos un poquito más en toda esta idea de complementarse. En la Biblia amplificada dice así. Si no está familiarizado con la Biblia amplificada, le recomiendo que consiga esa traducción. Es una de mis favoritas. Y la amplificada traduce esta frase: ayuda idónea. Y luego, como es el caso con la Biblia amplificada, lo expande en paréntesis y dice: ayuda idónea, ayuda apropiada, ayuda adaptada al otro, ayuda que completa. Meditemos un poco más en esto y le daré un desglose de lo que significa las dos palabras en hebreo: ayuda idónea o ayuda adecuada. La palabra ayuda se refiere a un aliado. Es con frecuencia un término militar en el Antiguo Testamento. Es un aliado, un asistente, es la ayuda, alguien que viene para brindarle auxilio al otro. Ayuda, asistente. Damas, realmente le van a encantar esto, especialmente en la relación con sus esposos, y lo admito libremente. Esto es lo que necesito que mi esposa sea en mi vida. Esto es lo que leí en un comentario que hacía la descripción de estas palabras hebreas: auxilio y ayuda como una que socorre a los miserables y desamparados. Y lo necesito que mi esposa haga eso conmigo, que sea alguien que consuela a los miserables y desamparados. Pero con frecuencia se refiere a un asistente, a un consolador, a el auxilio, la ayuda. Y luego la palabra idónea se refiere a la ayuda que corresponde, la ayuda que corresponde a la otra. Es la misma frase que se usa en el versículo 20, en unos versículos más abajo. Quizás usted se acuerde el himno Fuente de la Vida Eterna, cuando él dice en el idioma original: aquí levanto a mi Ebenezer. Es la misma palabra hebrea, nazar, una roca de ayuda. Levanto un monumento en memoria para recordar esos momentos de mi vida. Aquí levanto mi Ebenezer, levanto un monumento a la memoria de todas las veces que Dios me ha ayudado en mi vida. Voy a construir un monumento, un Ebenezer, una roca de ayuda. Complementarse.
Creemos en roles complementarios, no como un accesorio, sino que son roles complementarios. Nos complementamos el uno al otro. Hagamos una pausa para meditar en esta idea de los roles complementarios, porque es tan controversial, aún en la iglesia evangélica, a qué nos referimos con los roles complementarios. Más adelante Wayne hablará sobre el rol de la esposa y yo hablaré del rol del esposo, y este tema volverá a surgir más adelante, pero tengo una ilustración solo para pensar en los roles complementarios y en la parte del país de donde vengo. Uno no es un hombre verdadero a menos que cargue una navaja, así que tengo mi navaja conmigo. Um, y no voy a llegar en detalles para qué sirven estas cuchillas, pero soy un cazador, así que pueden usar su imaginación. Bueno, pero para el propósito de mi ilustración, no sé si puedan verlo, es que cada cuchilla son distintas en esta navaja, son diferentes por diseño, fueron diseñadas para llevar a cabo roles diferentes, y usted jamás podría hacerme decir cuál cuchilla es más importante que la otra. Depende en para qué quiero usar mi navaja. Entonces, le voy a cortar ya que esta es la cuchilla para limpiar, esta es la cuchilla para pelar, y mi esposa muy sabiamente me pregunta cuando quiere que le preste mi navaja para un picnic, o me dice, ¿cuál fue la última cosa para que usaste tu navaja? Esa es una pregunta inteligente. Si desinfecto las cuchillas cada vez, las desinfecto a veces. Una cuchilla no es más importante que la otra, son diferentes por diseño. Todo este conflicto sobre los roles de hombres y mujeres no tiene que ver con la superioridad y la inferioridad. No es el problema, más bien, para qué roles nos diseñó Dios que debemos cumplir en este planeta. Entonces, completarse, compañerismo, completarse. Vamos al próximo, que es absolutamente crucial. Es un pacto, una relación de pacto. Y usted se pregunta, ¿de dónde saco eso del pacto? Porque el pacto no está en este texto. Mire el versículo 23 y de aquí saco la idea del pacto. Cada vez que hay una carne que se corta en el Antiguo Testamento, mi cerebro empieza a pensar en pacto. Entonces el versículo 23 dice, y el nombre dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. También sabemos por Efesios 5, ¿verdad?, que esta es una representación de la relación de Cristo con la iglesia. Permítame compartir con usted una idea crucial sobre la relación de pacto. Cuando se refiere al matrimonio, Dios no dijo, voy a crear el matrimonio, y después se le ocurrió, oh sí, esa es una excelente representación de la relación de Cristo con la iglesia. No es como funciona. Realmente aprecio lo que dice John Piper sobre esto. Hace muchos años estaba leyendo sobre el matrimonio y pensé, gracias, eso es muy útil, gracias. Cristo fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, y Efesios dice que usted fue elegido en él antes de la fundación del mundo. Usted fue elegido en él. Entonces su idea de Cristo y la iglesia fue antes de que todo esto empezara. Y creo que el matrimonio, con el propósito de que sea una representación de Cristo y la iglesia, no fue al revés. No fue que creó el matrimonio y que después se le ocurrió, por cierto, esa es una excelente representación de Cristo y la iglesia. Lo que eso debe hacer es elevar nuestra visión del matrimonio. Cuando nos casamos, esto representa algo increíblemente importante. Increíblemente importante. Es una relación de pacto. Y usted puede ir a Efesios 5 del 22 al 32 y leer sobre esa relación de pacto. Pero me gustaría hablar un poquito, ya que es tan fácil de divorciarse en nuestra cultura. Me gustaría hablar un poquito sobre la idea del pacto. ¿A qué se refiere la Biblia? Recuerda que nuestra definición de matrimonio es un pacto de compañerismo. Así que hablemos sobre lo que significa entrar en un pacto con una persona. Nuestros jóvenes, quizá todos nuestros aconsejados, pero especialmente los jóvenes, deben tener una muy buena visión sobre el tema. Entramos en un pacto. No es una relación de contrato que se puede quebrar fácilmente, que es lo que en nuestra cultura lo hace tan fácil de romper. La Escritura lo llama un pacto.
La palabra pacto en el Antiguo Testamento es el término berit y lo que significa es cortar, cortar. Entonces, la frase en el Antiguo Testamento cuando se hace un pacto es cortar un pacto. Permítame mostrarles en el mismo libro, unos capítulos más adelante, me gustaría que vaya a Génesis 15 y permítame mostrarle cómo se hace un pacto. Y luego haremos algunas aplicaciones del matrimonio, especialmente en la celebración del matrimonio. Génesis capítulo 15. Este es Dios cortando un pacto, haciendo un pacto con Abraham. Y aquí en Génesis 15 leemos lo siguiente, versículo 9. Voy a leerlo del 9 al 12 y luego me voy a saltar al 17 y 18. Él le respondió, este es Dios a Abraham: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y él trajo todos estos y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales a sacrificarlos, pero Abraham las ahuyentó. Y sucedió que a la puerta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí el terror de una gran oscuridad. Y vamos a saltarnos unos versículos, y voy a leer el 17 y 18. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre la mitad de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, y desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Esto es un pacto, y usted es una persona, escena gloriosa. Se puede imaginar un animal cortado en pedazos y luego Dios pasa en medio de las mitades. Esto es lo que Dios está diciendo, que cada vez que uno entra en un pacto con una persona y pasa entre las dos mitades, que esto es pase a mí. Hay una frase en hebreo que esto me pase a mí, y aún más si no lo cumplo mi palabra. Dios está diciendo que yo sea como estos animales descuartizados si no cumplo con mi parte. Le ayuda a entender la idea de lo que es un pacto. Creo que hay implicaciones incluso en las ceremonias tradicionales del matrimonio. Piensa en una ceremonia tradicional de matrimonio. Usted entra en el templo de la iglesia y alguien tradicionalmente dice: mitades ambos lados, ustedes son amigos de la novia o amigos del novio. ¿Y qué pasa? La novia y su padre caminan entre las personas que están siendo testigos de esta ceremonia, que es una ceremonia sagrada delante de Dios, y están cada uno en un lado y al otro. Y es un tiempo muy importante y una ceremonia sagrada delante de Dios. Se hace un pacto. En el Antiguo Testamento o en toda cultura ancestral del Medio Oriente, cuando se hacía un pacto, después había un festín. Y ahora tenemos una recepción después de la boda. Incluso tenemos remanentes del pacto. Incluso en nuestra celebración tradicional de matrimonio es interesante investigar de dónde salen todas las tradiciones en la ceremonia. Y creo que hay una implicación del pacto. Entonces, ¿cuáles son algunas preguntas? Y me voy a saltar al propósito 2 de completarse, y voy a juntar los propósitos 1 y 3. ¿Cuáles son algunas preguntas que podemos darles a los jóvenes para que elijan a su compañero para el matrimonio? Entonces, propósito 2, completarse. Para el hombre, ¿esta mujer me complementa? Ahora, no de que me da cumplidos, sino complementar, me completa. O a la mujer, pregúntele: ¿puede completar a este hombre? Otra pregunta importante que debe hacerse es: ¿puedo seguir su liderazgo? Propósito 3 del pacto: ¿estoy dispuesto a entrar en un pacto con esta persona? Esa es una pregunta básica, pero muchos jóvenes necesitan hacerse esa pregunta. ¿Estoy dispuesto? Y voy a darle una definición de pacto en un momento, pero ¿estoy dispuesto a entrar en un compromiso de por vida con esta persona? ¿Estoy dispuesto a cortar un pacto con esta persona? ¿Estoy dispuesto a entrar en una relación de por vida? O el hombre, ¿estoy dispuesto a amar a esta mujer como Cristo amó a la iglesia? O Efesios 5
5, o para la mujer, estoy dispuesto a amar a este hombre como la iglesia ama a Cristo. Debemos ayudar a las personas a elevar su visión del matrimonio, una relación de pacto. Una definición de pacto podría ser un serio compromiso de por vida hecho delante de Dios y de otros para cumplir votos. ¿Se acuerda? El animal es cortado en dos. Que esto y más me pase a mí si no cumplo mi parte del trato. Un serio compromiso de por vida, hecho delante de Dios y de otros para cumplir votos. Una relación de pacto. ¿Qué es el matrimonio? Un pacto de compañerismo. Usted tiene una hoja extra al final de sus notas, el pacto del matrimonio cristiano. Me gustaría compartirle un poco sobre la historia de esta hoja. Esta proviene de un ministerio con el que estoy involucrado, Peacemaker Ministries, Ministerio El Pacificador. Y este ministerio está tan preocupado de que la gente entienda bien el compromiso matrimonial que crearon este documento para que los jóvenes lo firmen con anticipación, en el que dicen: antes de casarnos reconocemos que estamos entrando en el pacto y que si llegamos al lugar en que no nos llevamos bien, iremos a consejería, a que nos ayuden. Así que en el momento del matrimonio o incluso con anticipación acordamos que entramos en un pacto, y si hay cosas que nos hacen querer divorciarnos, en algún lugar de eso acudiremos a un conciliador bíblico para tratar de resolver nuestros problemas. Iremos donde un mediador bíblico o un conciliador bíblico. No voy a leerlo todo, usted podrá leerlo para que no pierda el hilo. Permítame darle otros detalles interesantes. Algunos estados en los Estados Unidos están aprobando leyes ahora mismo porque están preocupados por lo que está pasando con el nivel. Me gustaría que California haga eso, pero Luisiana aprobó una ley hace pocos años llamada Ley del Pacto Matrimonial. Cuando usted saca su licencia de matrimonio en Luisiana, tiene dos opciones. Puede sacar su licencia para casarse, que la llaman una en broma regular y a toda prueba. Puede sacar su licencia regular, que es como la de cualquier otro estado, que permite un divorcio fácil, fácilmente para divorciarse. O puede sacar la licencia matricular de pacto, en la que declaran como pareja, como jóvenes, antes de sacar la licencia matrimonial, y firman un documento muy similar al documento de Peacemaker, que si tenemos problemas en nuestro matrimonio y queremos divorciarnos, nos comprometemos mutuamente con anticipación que iremos a buscar consejería matrimonial. Adivine cuál es la más solicitada por los jóvenes en el estado de Luisiana. La del matrimonio de pacto, porque la mayoría de gente quiere que su matrimonio dure, ¿verdad? Pacto. Entonces, compañerismo, completarse, pacto. Avancemos al siguiente, obviamente, hijos. Nuevamente se debe abordar este tema en nuestra cultura, porque lamentablemente en nuestra cultura mucha gente ve a los hijos como un fastidio. Pero el Salmo 127:3 dice: he aquí donde el Señor son los hijos. Nuevamente tengo una advertencia para usted. En el capítulo 1, versículo 28, permítame leer otra vez los versículos que hablan de la imagen de Dios. Versículo 26 dice lo siguiente: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y todo reptil. Dios al hombre a su imagen lo creó, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Primero, déjeme comentar sobre cómo esta idea se relaciona con el hecho que somos portadores de la imagen de Dios, porque el hilo conductor proviene precisamente de la imagen de Dios, y me gustaría tener más tiempo para explicar esto, pero tú fuiste creado, yo fui creado para ser un reflector, no fui creado para ser lo principal, tú no fuiste creado para ser lo principal, fuimos creados para ser reflectores. Nos ayuda a poner nuestro propósito en la perspectiva correcta cuando nos damos cuenta que no fui creado para que la vida gire alrededor
alrededor de mí. Fui creado para ser un reflector de aquel que sí tiene todo girando a su alrededor. Yo debo reflejar la gloria de Dios para devolverse. La vida tiene que ver con adoración y hablamos de eso anteriormente. Entonces soy portador de la imagen de Dios. Fui creado para ser un adorador y fue creado para reflejar la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Estamos trayendo al mundo, yo creo que en la gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Mis hijos son mis principales discípulos, porque estoy pasándole la postura a la próxima generación sobre lo que significa ser portador de la imagen de Dios, vivir como una persona que glorifica a Dios, vivir como un adorador de Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿por qué tenemos hijos? Ellos son mis discípulos principales. Quiero pasar la posta. Quiero cumplir la gran comisión con mis hijos y enseñarles cómo tener una vida que glorifica a Dios como portadores de su imagen. Ahora, hay una advertencia relacionada con este tema. Nosotros educamos a nuestros hijos en casa. No me arrojen tomates, por favor. Algunos tienen una mala actitud respecto a la educación en casa. Estamos en nuestro 20º año de educación en casa. Después de haberlo hecho con mis hijos, conozco muy bien el movimiento de la educación en casa y entiendo muy bien que personas piensan que no eres espiritual a menos que tengan una gran cantidad de hijos. Permítame hacer una advertencia. No es lo que dice el versículo 28. No es un mandamiento que usted tenga que formar un equipo de fútbol. Eso no es lo que dice el versículo 28. Es una bendición. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. No dice, si realmente sos espirituales, tienes que tener 8 niños, tienes que tener 10 hijos. Dios los bendijo, que sea fecundo y se multiplique y llenen la tierra. Ahora, eso suena un poco hipócrita porque tengo 6 hijos. Dios realmente nos ha bendecido. Salmo 127:3. Los hijos son una herencia del Señor. Vamos al siguiente. Colaboración para la gloria de Dios. Colaboración para la gloria de Dios. Hay una forma más fácil de decirlo. Colaboradores de Dios o del Señor. Eso no es un trabalenguas. Colaboración para la gloria de Dios nuevamente desarrollaría la idea de la imagen de Dios en nosotros, que un hombre y una mujer se unen y su forma de pensar es cómo podemos servir mejor al Señor juntos de lo que lo servíamos separados. Y esa es la pregunta que les planteo a los jóvenes para que se hagan. Me veo a mí mismo sirviendo mejor al Señor con esta persona que lo servía sin ella. U otra subpregunta que podríamos plantar a los jóvenes sería, ¿esta persona me hace caer espiritualmente o esta persona me levanta espiritualmente? Colaboración para la gloria de Dios. Estamos formando un nuevo equipo. ¿Somos mejores juntos que separados? ¿Nos complementamos mutuamente en nuestros dones? Colaboración para la gloria de Dios. Recuerda 1 Corintios 10:31, ya sea que comamos o bebamos o cualquier cosa que hagamos, y eso incluye el matrimonio, lo hacemos todo para la gloria de Dios. Y luego el último propósito, una relación cercana e íntima. Mire los versículos 24 y 25 del capítulo 2. Luego haré un par de comentarios para luego concluir volando por las páginas de cómo esto se junta en la relación del matrimonio. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se reunirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer no se avergonzaban. Esta es la última sesión del día y probablemente es bueno que sea la última porque todos están cansados, pero esto trata de la sexualidad, así que al menos todos estarán atentos a pesar de que están cansados en esta última sesión. No voy a hacer muchos comentarios de esto por ahora, pero sí un comentario solo para abrir el camino para la última sesión. En nuestra cultura ponemos al sexo al inicio de la cadena de la intimidad. En la consejería bíblica nos gusta decirlo de esta manera, que el sexo está al final de la cadena de la intimidad. Dios no creó el matrimonio para que su propósito primordial sea el sexo. Eso es lo que dice la cultura. El sexo es el fruto. La relación sexual es el fruto de una relación íntima. Hablaremos más de eso en la última sesión.
Pero quisiera comentar acerca del dejar y unirse. Y el resto tiene que ver con entretejerse. Nos gusta pensar en esto como dejar, unirse y entretejerse. Dejar aquí es una palabra muy fuerte y hay tantos problemas relacionados con esto en nuestra cultura. Hay padres a los que les cuesta dejar que sus hijos maduren, son controladores, no les dejan convertirse en adultos, o hijos que son demasiado dependientes. Actualmente hay tremendos problemas en el área de dejar y unirse. Hay que aprender a dejar y unirse. La palabra dejar en realidad significa abandonar o desamparar. Es una palabra muy fuerte. Y luego el término unirse es la palabra que se usa para pegamento. ¿Se preguntan por qué el divorcio es tan doloroso? Bueno, Dios dice que usted estuvo pegado con otra persona. A veces hago manualidades en madera y si trato de separar dos pedazos de madera que estaban pegados, no se separan en el lugar en que puse el pegamento. Se rompen en la veta. Y eso es lo que pasa en el divorcio. Hay gran dolor porque hubo una unión con pegamento. Dejar, unirse y luego entretejerse. Una relación cercana, íntima. En una próxima sesión veremos más sobre la intimidad. Deme un minuto para hablar sobre el tema. Y tiene que ver con entretejerse en la relación. Dejar, unirse y entretejerse. Aquí hay todo tipo de ideas sobre cómo entretejer una relación. Permítame resumirlo con algunas palabras. Esto es lo que debemos pensar respecto al matrimonio y lo que enseñamos a nuestros aconsejados o cuando hacemos consejería prematrimonial o cuando les ayudamos a los jóvenes a prepararse para el matrimonio. Usted está aprendiendo a adherirse con la otra persona. El matrimonio es una adhesión. El matrimonio es como tener un compañero con equipo con la otra persona. Estoy eligiendo a mi compañero de equipo para toda la vida. No sé si alguno de ustedes les ha leído Ficción del Viejo Oeste y hay un escritor que tiene una expresión que dice: la otra persona es alguien con quien puede cabalgar en medio del río. Es alguien con quien puede contar. Eso es lo que tiene que buscar en su pareja. Es un compañero de por vida. Quiero elegir a una persona con la que pueda cabalgar en medio del río. Adhesión, compañeros de equipo y fusión. Dejar, unirse y luego entretejerse. Dios me ha bendecido ya con más de 20 años de matrimonio y 6 niños, 6 hijos. Amo profundamente a mi esposa, en verdad es mi mejor amigo. No comenzamos así. Y a los jóvenes en nuestra clase de matrimonios y familias en Masters les digo que uno no tiene que buscar a su alma gemela, sino que deben convertirse en almas gemelas a través de años y años de dejar, unirse y entretejerse, de fusionarse y adherir sus vidas. Cuando resuelven juntos los conflictos se dan cuenta de que cada vez con más y más cercanos y eso lleva a la verdadera intimidad y el fruto de eso es una buena relación sexual. Y de eso hablaremos en una próxima sesión. Para concluir, permítame decir que Dios no es cruel porque diseñó el matrimonio. Creo que su plan es absolutamente maravilloso. Y si usted sigue los planes de Dios, las estrategias de Dios funcionan. Debemos reconstruir la cultura del matrimonio. Actualmente hay mucha mala publicidad sobre el matrimonio. Salgamos y seamos ejemplo del matrimonio para la gloria de Dios.